tema de hoy que vamos a compartir, serás ungido. Dile al de al lado, serás ungido. Oiga, es que nadie que seamos, que pertenezcamos, que formemos parte del reino de los cielos, nadie al que el Señor no haya apartado para su honra y para su gloria, puede dejar de estar ungido. Espero que ponga sus 5 sentidos hacia acá, donde estoy yo. Dígale al de al lado, no puedes dejar de estar ungido. Debes estar ungido. Bueno. No, bueno, fue el estornudo. Traté de apagarlo a tiempo y no pude. Bueno, le damos gracias a Dios. Le digo, estaremos hablando hoy acerca de ser ungido. ¿Qué es ser ungido? ¿Qué representa la unción en nuestra vida? Bueno, ser ungido tiene que ver con ser apartado para Dios, y no solo apartado, sino ser consagrado. ¿Qué significa también ser consagrado? Que usted es exclusivamente para el uso de Dios. Amén. ¿Sí me estoy explicando? Los instrumentos del tabernáculo, todas las partes que estaban en el tabernáculo eran partes que estaban consagradas, ungidas. Eso significaba que eran apartados exclusivamente para el uso de Dios. Y yo quiero que esta mañana usted esté consciente de eso. Perdón, pero creo que hay un poco de polvo en este lugar, pero bueno, gracias a Dios. Entonces le digo, es ser apartado para la gloria de Dios, ser ungido, ser separado. ¿Qué quiere decir también con esto? Que ¿cuántos de ustedes fueron ungidos con aceite en alguna ocasión? ¿Y cuántos de ustedes recibieron la presencia del Espíritu Santo? Alce la mano en esta hora, álcela solo para ver quién no. Muy bien. Fíjense nada más, todos ustedes en alguna ocasión de la vida fueron ungidos, alguien puso sus manos sobre ustedes, ustedes recibieron el Espíritu Santo y eso los hizo estar consagrados para Dios. Ahora aquí vamos a hablar en su momento de qué significa haber perdido la consagración o qué significa haber perdido la unción en algún momento dado. Pero vamos a hablar de 5 unciones esta mañana. Y quisiera llevarlos al libro de Éxodo en el capítulo 30, del 23 al 25. Dice así la palabra de Dios, Éxodo 30, del 23 al 25. Habló más Jehová a Moisés diciendo, tomarás especies finas de mirra excelente, 500 siclos, y de cadena aromática, de canela aromática, la mitad, esto es 250 de cálamo aromático, 250 de casia, 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de oliva, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Así se preparaba el aceite de la unción. Claro, no voy a platicarles de lo que significa, o del significado de cada especie con la que fue preparada la unción. Cada especie tiene un propósito y tiene un sentido y un significado para Dios, que tiene que ver con la humanidad. Bueno, entonces la palabra unción quiere decir en hebreo miska, y puede definirse como derramar o puede definirse como frotar algo o a alguien. Aceite, perfume, ungüentos u otro tipo de sustancia aceitosa. La Biblia menciona diferentes formas y tipos de unción, pero siempre tiene que ver con consagración y o purificación. Diga conmigo, con consagración y o purificación. Otra vez, consagración o purificación. Así que el aceite tenía ese propósito, ¿verdad? Consagrar, que significa apartar, uso exclusivo de Dios, y también con santificación, que quiere decir limpieza o pureza. Entonces, 5 unciones. La primera de las unciones se le llama Shemen en hebreo. Shemen. Y dice Efesios 4:11,
que voy a tratar de unir estos principios a lo que es los ministerios del Señor Jesús. Los principales ministerios del Señor Jesús son 5, y estos 5 ministerios son el apóstol, el profeta, ¿el qué? El maestro, el pastor y el evangelista. Son 5, ¿verdad? Ministerios. Esos 5 ministerios están de alguna manera unidos a una unción en particular, o a la unción del Espíritu Santo de Dios también. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué debe haber en todas las congregaciones? ¿Qué debe haber en todas los lugares de reunión de todas las iglesias cristianas? Deben de estar funcionando 5 ministerios, ¿verdad? Todos ellos son el equipo de Dios para edificación de la iglesia. Esos 5 ministerios tienen que estar ungidos. Los ministerios reposan sobre personas, no sobre grupos de personas. Los ministerios reposan sobre personas. El Salmo 140, versículo 7 dice lo siguiente. Salmo 140, versículo 7, dice la Biblia, oh Dios, Señor, ¿ya lo tienen ahí? 147. Oh Dios, Señor, poder de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de la batalla. Dice, oh Dios, Jehová, Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla. ¿Alguien se imagina lo que es que Dios puso a cubierto su cabeza? ¿Alguien tiene una idea de qué significa que Dios puso a cubierto su cabeza? ¿Qué querrá decir el salmista? ¿Que cubrió su cabeza solamente o que metió a ese guerrero, ¿verdad?, bajo su protección? Eso es que Dios cubre la cabeza. Diga conmigo, principios de autoridad. Dios se mueve siempre bajo principios de autoridad, establece autoridades. En todas las áreas de la vida establece autoridades. En casa, en la familia, hay una autoridad. Está representada por el padre. Digo, no es que sea una sociedad machista. La Biblia no es machista. La Biblia establece principios y estableció como principio que la autoridad de casa fuera el papá. En la iglesia es un pastor. En un gobierno, en una nación, en este caso es un presidente, ¿verdad? En un municipio es un presidente. En una empresa es un director. En un campo de fútbol es el director técnico, ¿verdad? Y así en cada porción de la sociedad, en cada lugar hay siempre autoridades. Esta idea de la autoridad es de parte de Dios, y la autoridad es alguien que cubre tu cabeza. No sé si me estoy explicando. Es alguien que está cubriendo de alguna manera tu cabeza. Estar sin autoridad es tener la cabeza descubierta. Bueno, en esto tiene que ver la unción Shemen, que es una unción de autoridad. Y también tiene que ver con una acción de derramar. Dice la Biblia en 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, lo siguiente. Tomó entonces Samuel la redoma de aceite, la derramó sobre la cabeza de Saúl, lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Otra vez, ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su heredad? Aquí vamos a ver la representación de lo que es estar cubierto. ¿Quién cubre a Samuel? Dios es el que cubre a Samuel. Samuel es la autoridad en este momento establecida por Dios en este lugar. Solo que el pueblo estaba pidiendo rey. Y le decía a Dios, danos rey. Le decían a Samuel, danos rey como las otras naciones. Entonces Samuel fue delante de Dios y le dijo estas cosas. Y le dijo Dios a Samuel, no te preocupes, no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Ese es el principio de autoridad. La cabeza primera es Dios. La segunda cabeza establecida es Samuel. Y Samuel en este momento está dando unción, está derramando aceite sobre Saúl, una redoma, dice la Biblia. Y esa unción que está siendo derramada es una unción de autoridad. Está delegándole delante de Dios una autoridad. Esta unción se llama Shemen.
Diga conmigo, la primera unción es una unción de autoridad. Usted necesita estar ungido en autoridad. Usted necesita la unción Shemen para que usted pueda no solo obedecer a la autoridad, porque ese es el principio, ¿verdad? La autoridad depende de que yo la obedezco y la ejerzo. De eso depende la autoridad. Depende de que estoy cubierto, de que alguien está cubriendo mi cabeza. Dependiendo de quién cubre tu cabeza, es la influencia sobre tu vida. ¿Me expliqué? Porque hay otros tipos de autoridades que la gente reconoce según esa autoridad, según tu cubierta. Entonces, la palabra utilizada para ungido en este caso es Shemen, y la cual representa una especie de aceite grasoso perfumado que se ungía exclusivamente con este tipo de aceite a los reyes. Así que es una unción de rey. ¿Está claro? La unción de rey es una unción de gobierno, es una unción de autoridad, es para ejercer autoridad. Junto con esa unción de autoridad va una unción de poder. Ahorita lo vamos a platicar más adelantito, ¿verdad? Diga conmigo, unción de autoridad y unción de poder. ¿Qué necesitamos para poder ejercer la autoridad de Dios sobre esta tierra? Estar cubiertos por Él. Y eso significa obedecerle. Entonces, ¿qué tiene que ver con la consagración y la purificación de nuestra cabeza, que representa autoridad? Cuando se habla en la Biblia de cabeza, se está representando la autoridad. Dice la Biblia, Cristo como cabeza del hombre, el hombre como cabeza de la mujer. Eso es autoridad. Cuando dice la Biblia, te pondré por cabeza y no por cola, dice, te voy a dar autoridad para que me representes en la tierra. Por eso, por si usted no lo sabe y está ungido y alguien lo ungió, usted tiene autoridad. Diga conmigo, tengo autoridad. Tengo una unción de gobierno sobre esta tierra. Amén. Usted diga amén, porque la tiene. El problema no es que la tenga, el problema es que no la use. Usted tiene una autoridad que a donde usted llegue, tiene que usarla. Si no la usa, todo lo que no se usa se atrofia. Todo lo que no se ejercita, ¿verdad? No ejercita los músculos, se vuelven flácidos, se vuelven sin fuerza. Pero usted ejercítese y entonces va a estar fuerte para ejercer, en este caso, la autoridad. Amén. ¿Cuántos tienen autoridad? Dijimos. Entonces dígale al de lado, hay que usarla. ¿Y en dónde la uso? Algunos dichos dicen, yo no mando ni en mi casa. Está oyendo la gente que dice eso. Yo no mando ni en mi casa. Y por lo regular lo dicen los hombres, ¿verdad? Si tú no mandas en la casa, entonces ¿quién manda? Alguien está usurpando tu lugar. Porque tú tienes la autoridad, Dios te la delegó. Si alguien la usurpó, se la tienes que recoger. Porque la autoridad te pertenece. Y si tú la delegaste, o la soltaste, o la descuidaste, la tienes que retomar. Amén. Porque a donde tú vayas, tienes que usar la autoridad. Si estás ungido, entonces tienes que usar la autoridad. Imagínense que llegamos a este lugar y yo pienso a veces que hay un mundo espiritual que estoy seguro que no quiere este lugar en esta zona. ¿Sí está de acuerdo conmigo usted? ¿Usted cree que es así? Hay un mundo espiritual que no quiere que esté establecido este templo en esta zona, pero ¿qué creen? Dios lo estableció en este lugar. Alguien pensó que este lugar era bueno para hacer un centro deportivo, un centro de entrenamiento para fútbol de niños. ¡Qué bueno! Invirtió, lo diseñó. Pero ¿qué creen? Llegó la autoridad a este lugar, la tomamos y hoy es un centro de adoración a Dios. Amén. Estamos ejerciendo nuestra autoridad. Estamos tomando lo que es nuestro. Oiga, ¿por qué no tenemos lo que necesitamos? Porque usted no usa la autoridad y no está tomando lo que le pertenece. Así que llegamos en este lugar y por cualquier maldición o declaración contraria sobre este lugar, entonces nosotros tomamos la autoridad y decimos, en el nombre de Jesús, fuera de este lugar. Este lugar le pertenece a Dios, ¿verdad? Estoy cubriendo mi cabeza y entonces este lugar es un centro de adoración a nuestro Dios. Ejerzo mi autoridad. Dígale al de lado, ejerce tu autoridad. Estás ungido con una unción Shemen. La tienes que usar. No sé cuál sea tu posición en el trabajo, pero el trabajo te delegó una autoridad, pero Dios te delegó otra.
Así que tú puedes estar en un trabajo obedeciendo las órdenes de tu jefe, pero puedes estar en el trabajo ejerciendo la autoridad que Dios te dio. Imagínense una enfermera en un hospital obedeciendo las instrucciones para poder estar participando en una intervención de un enfermo, en una operación. Imagínense una persona recibiendo la autoridad de su jefe, pásame las pinzas, pásame lo que sea, pero ejerciendo la autoridad de Dios en ese lugar. ¿Cuál sería el resultado? Porque cuando la enfermera esté pasando las pinzas, esté limpiando el lugar y esté orando diciendo en el nombre de Jesús, este lugar se limpia de todo espíritu de muerte, se va todo espíritu de enfermedad. Declaro que el poder y la bendición de Dios está en este lugar. Ejerzo autoridad. ¿Y qué cree que está por suceder? Porque ese es uso de autoridad. No importa cuál es la función que tengas, sino que estás haciendo con la autoridad que Dios te dio. Adán y Eva, Dios les dio Shemen, les dio autoridad, les dio gobierno, los estableció como la principal autoridad sobre la tierra, pero no la usaron adecuadamente y eso hizo que Satanás robara la autoridad y los dejó sin autoridad. Dejaron al hombre sin gobierno, sin poder de gobierno. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que Jesús vino a recuperar todo lo que se había perdido y dijo lo siguiente: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto lo que significa es, se las regreso a ustedes para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que hizo Jesús fue recuperar la autoridad que Adán y Eva les habían quitado y volvérsela a entregar. ¿A quien cree? Diga conmigo, a mí. Diga conmigo, tengo el poder y tengo la autoridad del cielo y de la tierra que Jesús me ha delegado para ejercer autoridad sobre esta tierra. Amén. Dele un aplauso a Jesús esta mañana. Debe de entender estas cosas. Cuando no entendemos los principios de Dios, no funcionamos en ellos. Cuando no entendemos el gobierno de Dios establecido, es que Dios gobierna todo el universo. Pero se le ocurrió que nosotros podíamos gobernar la tierra en su nombre. Por eso nos delegó la autoridad. Así que usted va, predica el evangelio, le habla a una persona de Cristo y en ese momento se está ejerciendo el poder de Dios. Y esa alma va a venir a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque usted está ejerciendo su autoridad, la autoridad que Dios le entregó. Diga conmigo, autoridad de derramar, autoridad Shemen. Es una autoridad en la que llegó Samuel, ¿verdad? Una unción, tomó la redoma de aceite y se la vació en la cabeza de Saúl, ¿verdad? Y se derramó. Diga conmigo, que se derrame. Entonces, Shemen. Dice en Eclesiastés capítulo 9, versículo 8 lo siguiente: en todo tiempo, Eclesiastés capítulo 9, versículo 8 dice, en todo tiempo sean blancas tus ropas. En todo tiempo sean blancas tus ropas y que no falte, ¿qué dice ahí? Que no falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Qué no debe de faltar? Dile al de al lado, ¿qué no debe de faltar? Ungüento sobre la cabeza. Cuando se refiere a ungüento sobre la cabeza en esta porción de la escritura, se refiere a la palabra shemen. Tener vestiduras blancas va ligado a tener y reconocer autoridad. O sea, ¿recuerda usted aquel soldado romano que tenía un siervo enfermo que fue en busca de Jesús? Y cuando encontró a Jesús le dijo, Señor, tengo a mi siervo enfermo, está enfermo en casa. Y le dice Jesús, vamos. O sea, el Señor Jesús no se negó a ir a la casa de ese soldado romano, le dijo, vamos. Y cuando Jesús dijo, vamos, el soldado romano le dijo, no, basta con que digas la palabra. Basta con que digas, no sé, sé sano, ¿verdad? Basta con eso, Señor Jesús, porque le dice el soldado romano, porque yo también soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a ven y viene. Le digo a ve y va.
tú solamente di la palabra. ¿Sabes qué está haciendo este soldado romano? Él está cubriendo su cabeza con Jesús. Él, aunque es un hombre de autoridad y le debe obediencia a César, ¿verdad? Él en este momento se está metiendo bajo la autoridad del Señor Jesús, porque le dice, tú, ¿verdad? Solamente di la palabra. Él está reconociendo que la autoridad de Jesús es más grande que la autoridad que tiene delegada a él. No sé si me estoy explicando. Por eso la palabra de Dios dice que a Jesús le sorprendió tanta fe, o sea, no lo había visto él en ninguno de los hombres de Israel, lo vino a encontrar en un gentil, en un soldado romano, en un asesino, pues, no, o en alguien que tenía la tarea de matar. Entonces Jesús le dijo, así como has dicho tú, así que suceda. Y en esa hora, dice la Biblia, en esa hora fue sanado el siervo, ¿verdad? Diga conmigo, en autoridad y bajo autoridad. Ese es el principio que hace que las cosas funcionen en el reino de Dios. En el reino de Dios, la autoridad máxima, el director general, por así decirlo, es el Señor, ¿verdad? Es Dios. El Padre y todos los demás estamos bajo esa autoridad. Nosotros estamos bajo la autoridad. ¿Los hombres de quién? ¿De quién estás? ¿Bajo qué autoridad estás tú como hombre? Dice la Biblia, diga conmigo, yo estoy bajo la autoridad de Cristo. Cristo es mi cabeza. Ahora las mujeres bajo la autoridad de quién están. No se oyó. Digan, mi esposo es mi cabeza, porque eso lo dice la Escritura, ¿verdad? Cristo la cabeza del hombre, el hombre la cabeza de la mujer. Eso es estar bajo autoridad. Le dijo el Señor saliendo del Edén a Eva, ¿verdad? Tu deseo será sujeto al de tu marido. Tu deseo será sujeto, estará bajo la autoridad de tu marido. Eso le dijo a Eva. Así que diga conmigo, en autoridad y bajo autoridad. Oiga, yo le pregunto una cosa, ¿la esposa tendrá autoridad sobre los hijos? Claro que sí, tienes autoridad y estás bajo autoridad. Por eso el poder se está ejerciendo. Amén. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiero que veamos un pasaje clave. Y yo sé que después de que veas este pasaje, vas a procurar cuidar la unción. A lo mejor incluso la descuidaste y la unción, esa unción fresca que en algún momento pusieron sobre tu cabeza, a lo mejor ya la perdiste. Estás aquí habiendo sido ungido, pero sin unción. Algunos están aquí habiendo sido ungidos sin haber perdido la unción. ¿Me expliqué? O sea, hay dos tipos de personas en este lugar, o tres tipos de personas en este lugar. Uno, los que no han sido ungidos nunca. Dos, los que han sido ungidos en alguna ocasión y perdieron la unción. Tres, los que han sido ungidos y nunca han perdido la unción. Así que denle un fuerte aplauso a los que no han perdido la unción. Digo, si usted no la ha perdido, qué bien. ¿Qué hacemos si la perdimos? Le voy a enseñar cómo dice la Biblia que se pierde la unción en algún momento. Y tiene que ver con el perfume del perfumador. Dice Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, lo siguiente. Las moscas muertas hacen que el ungüento del perfumista dé mal olor. Ahí dice, las moscas muertas hacen heder. Es la palabra más fuerte, ¿verdad? Hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Y fíjese lo que dice ahí. Así es, ¿una qué? Así es, ¿una qué? Una pequeña locura. Así es, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Alguien puede tener respeto por mucho tiempo, pero en alguna ocasión, una pequeña locura al sabio le echó a perder todas las cosas. Le echó a perder su unción. Su perfume empezó a oler mal. ¿Qué lo echó a perder? Diga conmigo, ¿qué lo echó a perder? En el perfume, ¿qué hizo que el perfume tenga hedor o mal olor?
En el sabio una pequeña locura, pero en el perfume, diga conmigo, las moscas muertas. Digo, por aquello del dicho de acá de la tierra, ¿verdad? Aguas con las moscas. Que echa a perder la unción de un joven. No, ya, ese ya es. Las moscas muertas. Moscas muertas que caían en el perfume. Una mosca muerta. Una mosca muerta es una mosca que está contaminada. ¿Me estoy explicando? ¿Dónde ponen sus patitas por lo regular las moscas? Donde sea. Pero principalmente se paran en el excremento, de lo que sea. Ahí van las moscas y ahí se paran, ¿verdad? Y ahí se ensucian sus patitas. Ahí se ensucian sus bigotitos. Y si hay un cadáver, le pregunto yo, ¿no irá donde el cadáver? ¿No ensuciará sus patitas con carroña? Animal muerto, ser humano muerto, lo que sea. Va y ensucia sus patitas, ¿verdad? Y luego llega a su vaso donde está tomando usted agua y pone sus patitas. Bueno, pero es una pequeña locura en un sabio. Una mosca muerta. Oiga, ¿sí sabe en la Biblia quién es, según la descripción del Antiguo Testamento, o incluso lo relacionan en el tiempo de Jesús? ¿Quién es el Señor de las moscas? ¿Alguien sabe que la Biblia dice que hay un Señor de las moscas? ¿Quién es? En el Antiguo Testamento se le conocía como Baal Zebú. En el Nuevo Testamento, en el griego, se llama Belzebú. ¿Está claro? El Baal Zebú del Antiguo Testamento es el mismo Belzebú en el Nuevo Testamento. Así que el Belzebú es el señor de las moscas. Ahora, ¿qué echa a perder la unción? ¿Quién envía las moscas? Digo, hablando de forma figurada. Digo, literalmente, una mosca echa a perder el perfume. ¿Qué echa a perder tu unción? Una pequeña locura. ¿Quién envía esa simbología, moscas demonio, para que tú hagas una pequeña locura? Y cuando hagas al menos una pequeña locura, ¿qué estás perdiendo? La unción. Así que perdimos la unción por una pequeña locura. Hay que recuperar la unción y hay que dejar, dile al de al lado, de hacer, dile, hay que dejar de hacer, no pequeñas tan solo, ¿verdad? Sino también grandes locuras, porque si una pequeña echa a perder la unción, imagínense una grande. Entonces dile al de al lado, debes de cuidar la unción. Amén. Segunda unción, la unción tesar. Y la unción tesar significa hacer brillar. Es una unción que tiene que ver con hacer brillar. Esta unción también se le conoce la unción del profeta. A esta unción también se le conoce como la unción del consejo, la unción de la exhortación, la unción de la consejería. ¿Me estoy explicando? Normalmente esta unción es para profetas. Y esa unción, dice la palabra de Dios en el Salmo 141, versículo 5, lo siguiente. Salmo 141, versículo 5. Dice que el justo me castigue, será un favor, y que me reprenda, será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Dice que el justo me hiera con bondad y me reprenda. ¿Oyó eso? Que el justo me hiera con bondad y me reprenda. Significa dos posiciones. Una, el justo, el profeta, el ungido con la unción tsar. El ungido con la unción de consejería, con la unción, ¿verdad?, profética. Ese ungido cuando se acerca va a traer una palabra, dice aquí, con bondad, pero de reprensión. Y en esa palabra de bondad y de reprensión te va a decir, el Señor dice, el Señor me ha mostrado, de parte del Señor entiendo lo siguiente para ti. Esas son posiciones del consejero, ¿verdad? Y dice el Señor, ¿verdad?, que dejes de hacer tus locuras, aunque tú las consideres pequeñas, y que corrijas.
para que la unción regrese sobre tu cabeza. Y si el hombre que recibió el consejo dice, tienes razón, he hecho locuras y he perdido la unción, y corrige su vida, entonces volverá a retomar su unción Tsar o Shema, ¿verdad? ¿Están ahí o no? Están ahí. Entonces esta es la unción del consejero o la unción del profeta. La palabra autorizada entonces Tsar significa exprimir aceite y hacer brillar. Se fija que es un poco diferente que derramar. En este caso es exprimir aceite y hacer brillar. Y está ligada, entonces dijimos, al consejo, a la instrucción, a la corrección. Está relacionada principalmente, también dijimos, al ministerio profético. El profeta debe dar consejos, los cuales deben de venir del Espíritu Santo de Dios, no de mi experiencia, sino del Espíritu Santo de Dios. Amén. Tercera unción, la unción Mesac. La unción Mesac. Y tiene que ver con alimento espiritual. Esta unción tiene que ver con alimento espiritual. También significa ungir. Ahorita vamos a ver qué es ungir. Aunque en este caso estamos hablando de tres tipos de unción. En la primera unción fue derramar, ¿se acuerda? En la siguiente unción fue hacer brillar. Y en esta unción es ungir. Diga conmigo, ungir. Diga conmigo, ungir. Así, ahí sí se oyó. Cuando yo le diga conmigo, usted alce la voz, grite, ¿verdad? ¿Sí? Para que usted se meta conmigo a la predicación. Involúcrese. Porque si se involucra en la enseñanza, usted va a aprender más. Entonces, la tercera unción es, ¿y cómo es en la palabra hebrea? Mesac, ¿verdad? Salmo 23:5 dice lo siguiente. Salmo 23:5. ¿Se acuerda del Salmo 23? El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Se acuerda de ese salmo? En el 23, versículo 5, dice lo siguiente: tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Tú preparas mesa, ¿qué dice? Delante de mí en presencia de mis enemigos. Y luego, ¿qué más dice? Unges mi cabeza. ¿Qué dice? Unges mi cabeza. Y luego agrega, pero ¿con qué la unge? Unges mi cabeza con aceite. ¿Y qué más dice? Mi copa está rebosando. Hay tres acciones al menos aquí. Número uno, la primera acción, sirve la mesa. La segunda acción, leo que se involucre. La primera acción, no, la primera acción, tú me preparas la mesa, tú me sirves la mesa. La segunda acción, unges mi cabeza. Es la segunda acción del Señor Jesús. La primera, el Señor te sirve. La segunda, te delega autoridad, te unge la cabeza. Y la tercera, hace que tu copa, ¿cómo? Esté rebosando. ¿Qué tiene que ver la copa aquí? ¿Qué significa la copa? ¿Se acuerdan de la copa de Jesús? No. ¿Se acuerda cuando está en el Getsemaní? Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero si no, hace tu voluntad. ¿Cómo estaba la copa del Señor Jesús ahí? Está rebosando. Porque la copa tiene que ver con la condición, con el propósito de nuestra vida. Dios nos ha dado propósito. Tenemos copa en la tierra. También la copa tiene que ver con la bendición de Dios derramándose sobre nosotros de manera continua. Por eso dice ahí, mi copa está rebosando. ¿Por qué está rebosando la copa? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué rebosa la copa? ¿Qué quiere decir rebosar? ¿Que está hasta dónde? Está a punto de derramarse. Está llena completamente. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? Diga conmigo esta tarde. ¿Qué quiere hacer Dios con tu vida? Diga conmigo. Quiere hacer que mi vida esté rebosando de su presencia. ¿Alguien dice amén? Dios quiere llenar tu copa. Dios quiere llenarla hasta el tope, de tal manera que tú tengas en tu vida esa presencia de Dios. Amén. Oiga, yo creo, estaba meditando hace un momento allá sentado, que hace 2 años que no hacemos un congreso.
Y yo no sé usted si los extraña, pero yo los extraño. Y no por el hecho de hacer congresos, porque ni tampoco es negocio, ¿verdad? Quiero decirle que de los congresos, por lo general, nunca nos ha quedado nada. Al contrario, hemos pagado como iglesia, ¿verdad? Por ese congreso. O sea, no nos ha quedado capital. Por lo tanto, entonces el propósito del congreso no es el negocio, sino que el propósito del congreso es que unamos a toda la iglesia Manuel de las Naciones y juntos podamos participar del pan y juntos podamos beber la misma copa y podamos recibir una misma palabra que aliente el corazón de la iglesia, que haga que la iglesia tenga unidad, que haga que la iglesia se edifique y esté moviéndose en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Ese es el propósito de un congreso, por eso lo estamos haciendo. Es curioso que hayan pasado 2 años y lo más curioso es que hayan sido de los 2 años más difíciles que la iglesia de Manuel ha pasado. ¿No le parece curioso? Pero le aviso una cosa, estamos a punto de tener un nuevo congreso. Y el nombre del congreso se llama, ¿cómo se llama? ¿En qué? En el fuego. Digo, yo no sé si usted entiende lo que quiere decir, diga conmigo, en el fuego de su presencia. El problema es que la gente ha dejado de entender lo que significa la presencia de Dios. Ha incluso menospreciado la presencia de Dios. Ha desechado la presencia de Dios. ¿Sabe que hay gente que desecha la presencia de Dios? ¿Usted lo cree o no? Tan sencillo, no vinieron. No están. Y no están en ningún lugar que digas tú se está edificando. A lo mejor algunos están viéndolo por el video. Bueno, al menos, ¿no? Pero algunos otros han desechado la presencia de Dios. Y desechar la presencia de Dios no trae fuego a la vida, no trae pasión, no trae la fuerza para vivir. Y vienen entrando otras condiciones que afectan, que echan a perder, ¿qué? Tu unción, moscas muertas, pequeñas locuras. Porque después cuando no te gustas, una pequeña locura, ¿qué más da? Si me he portado bien como 10 años desde que vine a un encuentro y recibí a Cristo, me he portado tan bien. Bueno, ¿qué importa si me bebo una botella? Bueno, ¿qué importa si me voy con mis amigos y me la paso bien? Una pequeña locura, dije conmigo, echa a perder. ¿Verdad? La unción. Entonces, nos regresamos a mi copa está rebosando. Dijimos 3 acciones, otra vez recuérdemelas. Número 1, la mesa está servida. Número 2, unge mi cabeza. Número 3, la palabra mesag, que significa ungir la cabeza, significa frotar con aceite. Me expliqué, como cuando la gente se echa brillantina, ¿no? O se pone gel, no sé qué se ponga, aceites, ¿verdad? Entonces agarra el aceite en sus manos y ¿qué empieza a hacer? ¿Empieza qué? A frotar la cabeza. Diga conmigo, eso es ungir. ¿Qué es ungir? Frotar, ¿verdad? Si no frota la cabeza y agarra tu brazo porque estás enfermo, y la Biblia dice, si alguno estuviera enfermo, llame a los ancianos. Y luego, ¿qué dice? Úngalo con aceite y el enfermo sanará. ¿Qué está diciendo? Si el brazo es el que está malo, ¿qué tiene que hacer el anciano? Llegar con el aceite, ¿qué tiene que hacer? Ungir, porque ungir también tiene que ver con consagrar. Ungir también tiene que ver con ser parte de Dios. Así que la enfermedad no tiene que estar ahí, porque hay alguien que está siendo ungido, es decir, está siendo frotado, está siendo cubierto para que sea un uso exclusivo de Dios y por lo tanto la enfermedad no tenga que estar ahí. Diga conmigo, en el nombre de Jesús, toda enfermedad fuera en esta mañana. No tienes parte conmigo, diga conmigo. Ahorita al final va a llevar aceite. Y usted va a decidir si quiere la unción Shema. O no sabemos si quien lo va a ungir con la unción Shema. Eso, deje que el Espíritu de Dios en esta mañana opere sobre nuestra vida. ¿Alguien va a ungirlo con la unción Tesá? ¿O con la unción qué? Mesac. Es decir, frótalo con aceite. Frotar con aceite eran los instrumentos del tabernáculo, la lámpara, por ejemplo.
La lámpara contenía aceite para poder ser encendido, pero también fue ungida, es decir, fue frotada toda con aceite, que representaba propiedad privada. Diga conmigo, ungido es propiedad privada. Amén. Ungido, ¿a quién le pertenece si está ungido? A Dios. Usted tiene dueño, dígaselo al de al lado. Usted tiene dueño. Usted le pertenece a Dios. Usted debe de ser de los instrumentos exclusivos de Dios. Usted no se debe de prestar para ningún otro tipo de uso. Solo para el uso de Dios. Usted no puede participar en el robo de nadie, porque eso es perder la unción. Es hacer una pequeña locura. Usted no se debe de prestar a criticar, a hablar o a chismear de nadie. Cambia de uso. Es decir, alguien más lo va a usar, pero no Dios. Porque el Señor no se entromete entre chismes. Cuando usted chismea, usted está siendo ungido por el diablo. Y está diciendo que forma parte, ¿verdad?, de esa que es propiedad de ese enemigo. ¿Me estoy explicando o no me estoy explicando esta mañana? Diga conmigo, soy propiedad de Cristo. Cristo me ungió, le pertenezco a Él. No voy a participar en nada que no represente al reino de los cielos. Dígalo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que frotar aceite significa consagrar. En el pasaje de Isaías, ¿alguien lo recuerda? Que repite el Señor Jesús 61.1, Isaías 61.1, y lo repite el Señor Jesús en los evangelios. Él dice lo siguiente: el Espíritu del Señor, o el Espíritu de Jehová el Señor, está sobre mí. ¿Qué significa? ¿Qué unción es esa? Porque me ungió Jehová. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ungió Jehová. ¿Qué hizo el Señor? ¿O quién lo ungió? ¿Qué hicieron cuando lo ungieron? Lo frotaron todo. ¿Alguien recuerda en algún momento cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes? ¿Alguien lo recuerda? Dios le dio la instrucción a Moisés y le dijo: los vas a lavar delante de la congregación. Así que le quitaron las ropas a Aarón y a los que iban a ocupar puestos sacerdotales con él de sus hijos, y lo lavaron. Y después de lavados, ¿qué crees que hicieron? Los ungieron. Y después de ungidos, les pusieron ropas blancas, las ropas sacerdotales con las que iban a ejercer de continuo, ¿verdad?, la acción delante de Dios en el templo. Así que no solo fueron consagrados, frotados, ungidos, sino que fueron, ¿qué?, santificados o purificados. La representación de la purificación son las ropas blancas. Por eso el pasaje que hace rato reímos, de verdad, que tus ropas sean blancas siempre y que no falte el ungüento sobre tu cabeza. Entonces, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Diga conmigo, la unción que está sobre mí, la unción que derramó el Señor Jesús sobre mi vida, es una unción del Espíritu Santo de Dios que viene a traer buenas nuevas para las personas. Es una unción, diga conmigo, que trae buenas nuevas a los abatidos. Es una unción que me ha dado el poder y la capacidad de vendar a los quebrantados del corazón. Es una unción que me ha dado el poder y la autoridad para darle libertad a los cautivos por el diablo. Así que cuando tú predicas el evangelio y predicas a Jesús y predicas la salvación, y hay un hombre que acepta a Cristo como el Salvador, lo has sacado de las cárceles de cautividad y has logrado que su corazón quebrantado empiece a ser recuperado. ¿Alguien se alegra en eso? Dígale: gracias, Señor, por darnos ese poder y esa autoridad. Dele un aplauso fuerte al Señor si está entendiendo lo que estamos enseñando esta mañana. Así que la unción que está hablándose en el Salmo 23 es una unción, ¿verdad?, del pastor. Es la unción
que tiene que ver con pastor ovejas. Es una unción de autoridad. Es una unción no solo de autoridad, sino también de consejo. La unción del callado del pastor, ¿verdad? Un pastor experimentado, ¿qué debe de saber? ¿Cuáles son los instrumentos? Déjenme, me perdí un pasaje. ¿Cuáles son los instrumentos de un pastor según el Salmo 23? Alguien se va a encontrar por ahí más adelante que dice, tu vara y tu callado. ¿Qué dice? Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dos instrumentos del pastor, tu vara y tu callado. ¿Para qué es la vara? Yo me acuerdo de alguna ocasión alguien que me decía, invitaba a predicar en algún lugar y dice, denles duro, porque a las ovejas hay que darles duro. Me acuerdo que decía eso, a las ovejas hay que darles duro. ¿Usted cree que sí? ¿Sí? ¿Le damos duro a las ovejas? No, ¿verdad? Ese no es así. Sin embargo, si hay una vara, y la vara sí es para ajustar. Dos instrumentos, diga conmigo, vara y callado. La vara es, un pastor experimentado sabe arrojar hábilmente la vara. Es decir, si una oveja se quiere descarriar, se quiere ir para otro lado, la vara del pastor, solo aventándola y marcándole el límite, hace que la oveja no se vaya. Pero otras veces tiene que agarrar la vara y darle un pequeño toque, diga conmigo, un pequeño toque, para que la oveja sepa que se está desviando. ¿Y ese toque qué le está diciendo? Ese toque es ¿para qué? Para corregir, y corregir significa redireccionar. Es decir, te saliste del camino, vuélvete a meter, y ahí va el pastor con su vara, ¿verdad? La vara es para corregir. ¿No lo está qué? Porque la tercera acción sería ¿qué? Azotar. Yo le pregunto, ¿se azotan a las ovejas o se azota al lobo? ¿Para quién es la vara? ¿A quién se debe de azotar? Al lobo. Se debe de azotar al enemigo, ¿verdad? A ese se le debe azotar, porque ese nunca va a entender. Ya nunca entendió, nunca va a cambiar de opinión. Al lobo, es decir, al sistema demoníaco, ese ya no va a cambiar. Pero a quien sí se le da unos toques para que redireccione. Ahora yo te voy a decir una cosa. Hay personas, ¿verdad?, en las que Dios usa tres cosas, ¿no? Usa alguna vez alguna de estas tres cosas. Número uno, le tira la vara. ¿Y qué te está diciendo el Señor cuando te tira la vara? O te tira la palabra, o te tira la instrucción, o te tira el consejo. ¿Qué te está diciendo? No lo hagas. No te vayas por ahí. No te está haciendo nada, no te está tocando. ¿Qué está haciendo? Tirándote la vara, tirándote la palabra, lanzándote el consejo. Pero hay gente que se pasa sobre el consejo. Esas ovejas tercas las conoce. Pasa sobre el consejo. Entonces, ya no necesitó que la tirara la vara. Ahora, ¿qué necesita? Que le den un toque para redireccionar. Pero si le da el toque, direcciona, ¿cómo la podemos hacer aprender? Entonces viene un azote. Diga conmigo, ¿usted qué prefiere? ¿Que le tiren la vara? ¿Que le den que le tiren la vara? ¿Que le den un toque? ¿O que le den un azote? Bueno, no me lo crea, pero hay gente que no entiende, ¿verdad?, el toque, y que no entiende el consejo. Y entonces, diga conmigo, quien no entiende el consejo y quien no entiende el toque, le aviso que viene un varazo de azote. Y no necesito ser profeta para decir eso, ¿verdad que sí? Usted no necesita una palabra profética para decirle eso, aunque ya en sí la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Así que si yo estoy hablando de esta palabra de Dios en esta ocasión para la iglesia, yo le estoy profetizando a la iglesia la palabra de Dios más segura para nuestra vida. Amén. Se alegra de eso. ¿Qué está comiendo usted esta mañana? La palabra de Dios, el consejo de Dios. ¿Qué va a hacer de aquí en adelante? ¿Va a seguir de terco? ¿Seguirá sin corregir? ¿Cuántos toques le han dado?
Lo han tratado suavemente y le han dicho, mi amor, eso no lo hagas. Te han dado un toque cercano, un abrazo y te han dicho, no está bien lo que estás haciendo, corrige. ¿O necesitas algo más? Alce la mano al que necesita azote rápidamente. A nadie. O sea que usted está entendiendo bien lo que le estoy diciendo, ¿verdad que sí? Entonces diga conmigo, yo no necesito azotes. Señor, solo necesito tu palabra, que tú la lances sobre mi vida. Voy a entender a la primera. Te doy 3, ¿se acuerda cuando decían las mamás de uno? Te voy a dar 3, ¿eh? Y ay de ti si no vienes. Una es la vara de consejo y uno no iba. 2 era el toque y uno no iba. ¿Cuántos iban a la 3? Álcele mano los que iban a la 3. Y cuando la mamá decía, y rápido corríamos, ¿verdad? Y cuando llegábamos, 3, órale, vara de ajuste, vara de ¿cómo se llama? De azote, para que entienda la próxima vez. ¿A las cuántas tenías que haber ido? A la primera, dígale al de al lado, a la primera te voy a entender. Dígale al de al lado, entiende la primera. Haz caso a la primera. Si no haces caso a la primera, eres terco, porque te vas a esperar hasta la tercera. Pero corres el riesgo de que Dios te azote como hijo, porque te ama. Digo, ¿para quién son los azotes? Algunos dirán, algunos de mis discípulos dicen, a mí el pastor nunca me ha regañado. ¿Sí oyó eso? Algunos otros de mis discípulos dicen, hombre, a mí me regañan cada rato. Dígame una cosa, ¿a quién se regaña? A los que no están entendiendo, a los faltos de entendimiento se les regaña. ¿A quién no se les regaña? ¿Cuántos obedientes hay aquí? Alce la mano. ¿Verdad que está entendiendo la enseñanza? Le acabo de tirar la vara. Usted va a tener que decidir qué va a hacer. Entonces el pastor experimentado tiraba la vara, le daba un toque, ¿verdad? Pero el azote era para ahuyentar o incluso matar a los animales que estaban poniendo en riesgo a las ovejas. Así que los azotes, diga conmigo, no son para las ovejas. Los azotes, ¿verdad? Son para el enemigo. Amén. ¿Para quién preparó la vara el Señor Jesús? Para azotar, para sus enemigos. Entonces, ¿qué significa la vara? Ahí van algunas cosas de significado de la vara. La vara, en hebreo kehak, significa gobernar. Mate significa corregir. Shevet significa castigar o azotar. Mishená significa respaldo. Maquel significa retoñar o oportunidad. Así que la vara del pastor es para darnos ¿qué? Oportunidad. Et significa firmeza y rectitud. Rabdos significa testigo de realeza y calamos significa dulce, dejar huella o legado, o solo uno habla y con eso deben de entender. Ese es el significado de la vara. ¿Con cuál de los significados quieres que te trate Dios? ¿Con el de la oportunidad? ¿O con el que te entrega gobierno? ¿O con el de la corrección? ¿Con cuál de los significados te vas a asociar con la dirección de Dios? ¿Qué significa el cayado? ¿Se acuerda que dijimos 2 instrumentos del pastor, verdad? Para ejercer gobierno y autoridad o para ejercer poder. Los 2 instrumentos son la vara y son el cayado, que vienen con la unción. ¿Qué dijimos que era la unción? Mesac. Entonces la vara, el cayado además es un bastón. Es el cayado aquel que traía el pastor alto, que tenía una forma de bastón o curva en la parte alta, ¿verdad? Ese es el cayado. Y el cayado tiene el objetivo, ¿verdad? De marcar la pauta, de apoyarse cuando el pastor va caminando. Eso es uno de los objetivos. Pero no era solo ese el objetivo, sino que cada vez que iba golpeando el piso, las ovejas iban redireccionándose. ¿Por qué? Porque al oír el golpe del pastor, las ovejas tenían calma. ¿Saben por qué tenía calma? Porque decían, el pastor viene con nosotros. ¿Oyó eso o no?
Eso significa que cada vez que el pastor caminaba y golpeaba con su bastón el piso, las ovejas entienden que el pastor está con ellos. ¿Qué debes de entender tú y yo? ¿Qué debemos de entender tú y yo en la presencia de Dios? Diga conmigo que Jesús está con nosotros. Estaré con ustedes, dijo la palabra del Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. Diga conmigo, Jesús está conmigo. ¿No le gusta esta idea? Ahí va el pastor con su cayado. ¿Para qué más sirve ese cayado? El cayado sirve para remediar algunos problemas comunes de la oveja. Por ejemplo, las ovejas. Una situación especialmente peligrosa que se repite con frecuencia entre las ovejas es que las ovejas van engordando y van acumulando lana. Entonces se van poniendo así todas esponjadas. ¿Me estoy explicando? Entonces ahí va la oveja con su lanota así toda esponjada, pero a veces se caen o se acuestan. ¿Y qué cree? Diga conmigo, a veces las ovejas se caen o se acuestan. Se caen quiere decir que tuvieron un tropiezo. ¿Me estoy explicando? Algo les hizo tropezar. Traduciendo, en otras palabras, perdieron la unción por caer. Pero otras veces se echan, ya no quieren hacer nada. El problema es que solas ya no se pueden parar. ¿Me estoy explicando? Las ovejas que han engordado, que han comido bastante, que han echado lana, es decir, que se han engrosado, que se han expandido con la lana y que caen o se echan solas, ya no se pueden levantar. ¿Qué necesitan? Que el pastor las levante. Así que el pastor agarra su cayado y con ese gancho que tiene, ¿verdad? Las ayuda a levantarse. Cuando la oveja se levanta, ya libró el peligro, ¿verdad? Porque si se queda tirada, ¿qué cree que va a pasar? Si se queda la oveja tirada, ¿qué cree que vaya a pasar? Alguien ayúdeme. Número uno, se va a morir sola allí sin poderse levantar. Nadie la va a poder levantar. Ella no se va a poder levantar. Se va a morir ahí. Si el sol está a plomo, ahí se va a morir. O ahí va a ser una presa fácil ¿de qué? De un animal, del lobo o del enemigo. Así que dígale al de al lado, te aconsejo que si has engordado y te has echado, te aconsejo que te apoyes para levantarte, porque sola te vas a morir. ¿Está entendiendo lo que le estoy tratando de enseñar? ¿O va a decir, oye, ¿qué aprendiste hoy en la iglesia? No, hombre, me aprendieron a cuidar ovejas. Ya estoy bueno para ser pastor, ya nada más me faltan la vara, el bastón y las ovejas. No te estoy enseñando eso. Te estoy enseñando las actitudes que debemos de tener en relación a la unción, en relación al pastor, en relación a la vara, en relación al bastón, en relación a engordar y ya no hacer nada. ¿Sabe que hay cantidad de gente que en la iglesia llegaron y le echaron ganas y andaban para allá y para acá y se levantaban y corrían y hacían, pero ya engordaron? Algunos les llaman líderes. Ya el líder ya no quiere hacer nada. El líder dice, ya hice todo lo que tenía que hacer y se echa. ¿Sabes qué le va a pasar al líder que se echa y que ya no hace nada? La unción se va a ir. Si la unción del Señor ya no está, entonces llegará otra cosa. ¿Se acuerdan de Saúl? Le voy a recordar a Saúl. Saúl, por desobedecer, por echarse y engordar, por ya no hacer caso y ser terco, le vinieron los primeros azotes. Pero como no entendió, entonces el Espíritu de Dios se fue de él. Y cuando el Espíritu de Dios se fue de él, inmediatamente se fue sobre David. Pero como quedó vacío la autoridad y quedó vacío el gobierno, ¿quién crees que le cayó? Dice la Biblia que le cayó un espíritu de locura. Porque si la unción se va, alguien viene a ocupar su lugar. Así que esa unción de locura, ¿se acuerda? Una pequeña locura. ¿Está claro lo que le acabo de enseñar? Muy bien. Denle un aplauso al Señor entonces, si usted entendió
lo que acabo de enseñarle. Estamos por terminar. Entonces dijimos que el cayado también representa castigar o azotar. O sea, porque el cayado sirve para direccionar ¿a qué? Para levantar a las ovejas, ¿verdad? Sirve para darle también una pequeña dirección. Pero el cayado es un arma para los enemigos también, ¿verdad? Así que el pastor usa la vara o usa el cayado indistintamente para poder enfrentar a sus enemigos. También el cayado servía para tocar a los bebés corderos, ¿verdad? Porque si los agarraban físicamente, la mamá los rechazaba. Es decir, que un cordero que era agarrado físicamente por el pastor, entonces algún tipo de olor le dejaba y la mamá lo rechazaba. Así que para eso servía el cayado, ¿verdad? Para empujarlo suavemente hacia la mamá con una distancia suficiente para que la mamá no lo rechazara. Entonces, Shevet tiene que ver, vara, cayado tiene que ver con castigar o azotar. Y maquel tiene que ver con retoñar y oportunidad. Eso también significa el cayado. Cuarta unción y casi la penúltima. Cuarta unción es yitzar. La cuarta unción de yitzar tiene que ver con la enseñanza, ¿se acuerda? La enseñanza tiene que ver con el maestro. Ya vimos la unción del apóstol, que tiene que ver con la autoridad, fue el primero, el Shema. Ya vimos la unción de, ¿cuál era la otra? ¿De cuál? De Tzar, es T-S-H-A-R, Tzar. ¿Es la unción de qué? ¿De qué? Del profeta, es la unción del consejo, ¿verdad? Y la tercera que vimos es la unción del pastor, ¿se acuerda? Esa es la unción tercera. Esta unción, la cuarta, es Yitzhar. Es Y-I-T-S-H-A-R. Yitzhar. Significa enseñanza, también significa también derramar y ungir. O sea que hay dos acciones, ¿verdad? Es derramar y ungir. O sea, te derramo el aceite, pero aparte te lo unto. No sé si en alguna ocasión, yo creo que muchos de los que hemos ungido a veces no hemos entendido lo que hemos hecho. Porque en ese momento solamente hemos obedecido. Yo he visto a José Manuel a veces ungir a la gente y agarra el galón y se los echa, se los derrama. Primero me hace así, ¿verdad? Primero me dice, ¿me lo puedo gastar? Primero me hace eso, ¿verdad? Y digo, dale, y agarra el galón y la gente, Me acuerdo de una ocasión que el pastor Sergio traía un espolón, pues ya está grande el pastor, ¿eh? Entonces, digo, él es más viejo que yo. Entonces traía un espolón, ¿verdad? El espolón es un crecimiento de hueso en el talón, que no batallaba para caminar. Entonces ese día de encuentro, sábado en la noche, lo bañaron y le metieron aceite a los zapatos, de tal manera que cuando caminaba Sergio, se decía así, todo estaba cubierto. Al siguiente día domingo, ¿qué cree que le pasó? Desapareció la molestia. Cuando se hizo el chequeo, ya no estaba el espolón. El Señor lo rejuveneció, fíjese. Pero no solo lo rejuveneció, lo sanó. Solo por una, ¿qué? Ungía. Yo le digo, a veces no sabemos lo que estamos haciendo. Pero hoy estamos aprendiendo lo que es, ¿qué? Ungir, ¿verdad? Así que cuando usted llega y quiere ungir a alguien y lo frota y lo embarra el aceite, ¿verdad? No solo se lo derrama, sino que lo está frotando y embarrando. Usted está direccionando la unción de parte de Dios hacia la persona a un propósito definido, ¿verdad? Entonces, derramar y ungir, el propósito del maestro, la unción de enseñanza, unción del profeta, del maestro. Éxodo 29:7 dice lo siguiente. Éxodo 29:7. Las mujeres son más cuidadosas, ¿verdad? Cuidan mucho el aceite. ¿Sí o no? ¿Cuánto costó el galón? Creo que anda costando 400 pesos. El galón de aceite. ¿Y sabe cuánto se gastan en cada encuentro? 1 o 2. Los varones, las mujeres no. Las mujeres siempre dejan. Son más ahorrativas. ¿Verdad? No, únjalos. Derrame, unja, frote con aceite.
que la gente sea apartada para la gloria de Dios, que la gente sea consagrada, que la gente sea purificada, que sea ungida con una unción de parte del Señor, que un ministerio caiga sobre su vida y ese ministerio de poder y autoridad se empiece a ejecutar. Eso es lo que necesitamos que ocurra en la iglesia. No necesitamos gente miedosa, gente espantada, que no quiere ni predicar el evangelio, gente muda que ni siquiera quiere hablar. A esa gente que ni hace eso le falta unción de Dios. A la gente que ni quiere orar, no quieren orar. Les aviso, Dios les ha dado un consejo. Número 2, les ha dado un toque de su presencia. Número 3, obedezca. Véngase a orar. Dígale al de al lado, obedezca. ¿Sabes cuándo la gente viene a orar? Cuando ya le dieron el azote. Ay, es que estoy enfermo, pastor, pueden orar por mí. Ahí está, azotada en el lugar de oración. Pero cuando le dan el consejo, no hace caso, no se para en la reunión de oración. Puede estar jugando con el celular allá afuera del lugar de oración. Puede estar platicando con los demás, pero no se mete al lugar de oración. Entonces, cuando no se entiende el consejo, no se entiende por la vara que se tira, no se entiende por el toque, viene el azote. Yo estoy seguro, ¿verdad? Un día estaba lleno el lugar de acá abajo. Estaba lleno de gente. ¿Sabes por qué? Porque habían fallecido 2 hermanos nuestros. Sintieron el azote y quisieron ir a orar. Pero después de que se les pasó el dolor, ya no se volvieron a parar. No entendemos. No entendemos. Tanto que Dios nos habla a través de su palabra, tanto que nos profetiza y no entendemos. Tu matrimonio en problemas, pero no vas a venir a orar hasta que se vaya de la casa. Ahí vas a estar. Señor, regrésame a mi marido. Ay, regrésame a mi mujer. Pero mientras que Dios te dio el consejo, no te paraste a la reunión de oración. ¿Cuándo vas a entender? ¿Cuándo vas a oír la voz de Dios? Yitzhar, diga conmigo. Éxodo 29:7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Entonces la palabra yitzhar tiene que ver con aceite utilizado para dar brillo a las lámparas. Eso significa yitzhar, como para producir luz, es decir, que se reflejen en ella. Esta unción era para que los sacerdotes se encargaran de enseñar al pueblo las leyes y a obedecer a Dios. Este es el ministerio de los maestros. ¿Cuántos maestros hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos tienen el don de la enseñanza? Somos muy poquitos para enseñar a tanta gente. Hay quienes tienen el don de la enseñanza y lo tienen escondido, como el que escondió el talento. Cuando lo debe poner a producir, diga conmigo, los dones y los talentos son para producir, son para darles utilidades y ganancias a Dios. Dios es un Dios de negocios. El Señor Jesús dijo, estoy en los negocios de mi Padre. Usted y yo tenemos que andar en los negocios de nuestro Padre. Uno son las empresas y los trabajos donde tenemos alguna utilidad, pero otros son los negocios de nuestro Padre que está en el cielo. Usted tiene talentos. A usted Dios le ha dado dones y usted los necesita usar, porque si los enterró, le van a pedir cuentas. Si tiene el talento y tiene el don, pero enterrado, Dios le va a pedir cuentas, porque la unción no es para esconderla. ¿Se acuerda que decía el Señor Jesús? ¿Verdad? La luz no es para tenerla debajo del almud, no es para meterla debajo de la mesa. Ahí no alumbra. La luz se tiene que poner por encima para que pueda alumbrar a todos. Eso es la enseñanza. Dios te ha dado el talento, el don, la habilidad, la unción de la enseñanza y tienes que ponerla a producir. Así que brillo en las lámparas era para producir luz. Todos debemos llegar a ser maestros en alguna ocasión. ¿Quiénes? Diga conmigo.
todos. Aunque no tengamos el don, todos debemos de ser maestros. Dice Hebreos capítulo 5, versículo 12. Hebreos 5, versículo 12. ¿Dónde está tu don? ¿Dónde está tu llamado? ¿Dónde está tu unción? ¿Qué has hecho con ella? Todos hemos sido ungidos. A todos Dios nos ha dado de beber. A todos Dios nos ha dado de comer. A todos Dios nos ha ungido con un propósito. ¿Dónde está? Hebreos capítulo 5, versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros. Hay gente aquí que tiene años en el evangelio con el talento escondido, enterrado sin hacer nada, sin producir. Años, de todos esos años, dirás tú, ¿por qué el Señor me está dando con vara? Ay, ¿por qué no me alcanza el dinero? Ay, ¿por qué no tengo trabajo? Te están azotando y sigues sin entender. Te están llamando a cuentas. Es que me enfermé, es que tengo un problema grave de salud y por eso no puedo ir a la iglesia. No, vente con más ganas. Vente con más ganas. Porque el Señor te está dando corrección y quiere que te levantes. Quiere usar el cayado para levantarte, no para que te quedes tirado, no para que te quedes tirada. Jamás a Dios se le ha ocurrido la idea de que tú y yo nos muramos patas arriba porque no nos podemos levantar como la oveja gorda y llena de lana. Jamás fue la idea de Dios. ¿Alguien dice amén? Y jamás fue la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros estemos levantados y produciendo. Porque eso hacen las ovejas, ¿no? Están vivas y están ¿qué? Produciendo. Entonces jamás ha sido la idea. Hebreos 5:12 dijimos, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, diga conmigo, después de tanto tiempo. Oiga, ¿cuántas academias, cuántos cursos les hemos dado aquí? ¿Cuántos seminarios? Y debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se les vuelva a enseñar. Yo veo gente que vuelve a ir al encuentro. ¿Para qué vas otra vez al encuentro? Ya debiste haber aprendido. Por una vez. Debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de vianda. ¿Qué más dice ahí? Vianda significa alimento sólido. Ya no podemos comer alimento sólido. Seguimos tomando ¿qué? Lechita. ¿Sabe qué es la leche en el conocimiento de Dios? Cuando nos hablan de puros testimonios. Cuando nos hablan de Bartimeo, cuando nos hablan del paralítico del estanque de Betesda, cuando nos hablan de la samaritana, todo eso nos gusta, ¿verdad? Y cuando eso es leche, testimonios de gente que ha sido tocada, que ha sido levantada, de gente que tuvo la oportunidad, de gente que fue corregida, es testimonios, leche, no la bebemos fácilmente. Pero cuando te empiezan a hablar de profecía, cuando te piensan a enseñar los misterios de Dios, cuando te piensan a enseñar cosas más profundas, como decía Jesús a Pedro, boga mar adentro, métete a las aguas más profundas. Acá no hay pescado ahorita, acá conseguías fácilmente sin problemas porque era poco tu esfuerzo, leche, al principio es leche. Ay, saliste del encuentro y rápidamente se te fueron corrigiendo las situaciones. Tomaste leche y el Señor te bendijo, te ayudó a resolver el asunto de las deudas, te reintegró la familia, te sacó, te dio trabajo, te entregó salud y estás bebiendo leche. Pero llegó el momento de profundizar, llegó el momento de meterse a aguas más profundas, como Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro, porque ya afuera ya no estaba consiguiendo nada. Ahora tenía que seguir la segunda etapa, ir más profundo. Alguien dijo, es que en aguas más profundas hay peces más gordos. También Jesús una ocasión dijo lo siguiente, escudriñen las escrituras. Escudriñar significa escarbar, no la leche espiritual que te la dan como los pájaros
las mamás pájaros que le dan masticado el alimento al bebé pájaro y el bebé pájaro nada más abre el pico, solamente abre el pico, no tiene que masticar nada, solo recibe. Pero llegó el momento en que tengas que convertirte en maestro, porque así como te dieron de gracia, también tú tengas que dar de gracia. Porque la primera etapa se crece lentamente, la leche, pero en la segunda etapa se crece rápidamente cuando tú estás dando de gracia lo que has recibido de gracia. Si solamente estás recibiendo, te vas a convertir como las ovejas gordas y con mucha lana, pero inútiles, a las que hay que cuidar más, porque no se nos vaya a caer. Se nos caen con tanto conocimiento y dicen, ¿qué me puedes enseñar tú a mí? Si tengo años en el evangelio, ¿por qué me tienes que decir tú cómo me tengo que levantar? Si yo soy maestro, pero tirado en el piso, gorda y con mucha lana. Muy crecida, pero sin entendimiento. Habiendo perdido la unción, porque la mosca muerta te lo echó a perder. Hueles mal, tu perfume está rancio. No es una unción fresca, es una unción rancia, apestosa. Digo, no estoy hablando de ustedes, Ustedes se ven muy bien. Estoy hablando de otros. Casi termino. Quinta unción, el aión. La quinta unción es el aión, que tiene que ver con sanidad espiritual y tiene que ver con el ministerio de evangelismo. A mí me encanta el ministerio de evangelismo. Yo no soy evangelista, pero tengo la habilidad para hacerlo. Nada más, déjenme tratar de explicarles esto. Yo creo que tengo algo de profeta. No tengo todo el don como tal, pero creo que Dios me usa en profecía. Y me encanta ese don. Me encanta para mí. Va con mi temperamento, ¿no? También creo que soy maestro y me gusta enseñar. Creo que tengo ese don. También va a decir, te se cree todo como alguien que se ponía en el radio, apóstol, profeta y maestro, decía, y evangelista además, ¿no? No, yo he pasado por todas esas etapas de mi vida, he estado en todas, he evangelizado, he llevado a gentes, familias a Cristo. Pero no es mi pasión, no sé si me puedo explicar en eso. El evangelista apasionado, evangelista al que se le cruza por el camino. No importa la posición y no importa la condición, pobres, ricos, gordos, flacos, morenos, blancos, al que se le cruce lo evangeliza, al que se lo cruce lo lleva a Cristo. Y te voy a decir una cosa, que hay una unción del evangelista que es una unción un poco envidiable, digo, hablando en condiciones santas, ¿no? Un poco envidiable. ¿Por qué? Porque el evangelista, con esa unción para predicar el evangelio, el Señor le añade señales, milagros y prodigios. ¿Y tú quieres que alguien sane? Que cuando tú ores y digas, sé sano en el nombre de Jesús, ¿quieres que suceda eso? Tienes que tener el espíritu de evangelista. Si quieres ver milagros, tienes que salvar almas. Si quieres ver algo más de señales, tienes que salvar almas. Por eso Pedro y los discípulos estando en la cárcel, cuando les decían, ya no hablen en el nombre de Jesús, cállense. Y ellos dijeron, no es menester obedecer primeramente a los hombres antes que Dios. Así que los azotaron y los golpearon para que se callaran y no hablaran más en el nombre de Jesús. Pero estos, saliendo de la cárcel, saliendo del lugar de azote, ¿verdad? Oraron a Dios con todas y sus heridas, con todos y sus flagelos, con todos y los golpes que les dieron. Oraron a Dios y le dijeron, Señor, solo te queremos pedir una cosa, que mientras nosotros hablemos con de nuevo tu palabra, tú hagas señales, milagros y prodigios. El evangelista. Ese es especial. ¿Alguien es evangelista? Vaya, debiéramos ser todos. Todos debiéramos ser portadores de buenas nuevas. Para eso fuimos ungidos. Fuimos ungidos para darle buenas nuevas a la gente. No espere que el pastor le enseñe a su familia el evangelio. Una de las primeras cosas que el Señor me llevó a hacer a mí cuando yo recibí a Cristo fue llevar a toda mi familia, uno por uno, a Cristo.
toda mi familia recibió al Señor Jesús, tíos, hermanos, bueno, los que yo tuve de alcance, sobrinos, les prediqué el evangelio y la mayoría de ellos recibieron a Jesús y la mayoría de ellos andan sirviendo al Señor en algo. Me encanta ver a mis hermanos en la iglesia. Mario es mi hermano, para el que no sabía, Mario es mi hermano mayor, y lo llevé a Cristo. Luego un día me dijo él, ¿por qué no me enseñaste antes? Uno que quisiera, ¿verdad que sí? Pero usted puede llevar a Cristo a su familia. Diga conmigo, el poder de la unción del evangelista, el poder de la unción del ayón, la sanidad espiritual. Salmo 133:2. Salmo 133:2. Dice la Biblia, es como el óleo precioso sobre la cabeza. ¿Se acuerda de ese pasaje? Salmo 133:2. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba y la barba de Aarón. Más adelante usted va a ver que no solo va a descender sobre la barba, así va a caer a gotas, se va a escurrir y va a alcanzar las faldas, porque esa unción alcanza todo. La unción, Elión, alcanza todo. Diga conmigo, la palabra óleo, Elión, en este caso utilizada en el Nuevo Testamento, equivale a el ayón, de referencia a un aceite utilizado para sanar. ¿Se acuerda de eso? Un aceite utilizado para sanar, según Marcos 6:13. ¿Nos puedes poner Marcos 6:13? ¿Alguien se acuerda de Marcos 6:13? Esta es la función del evangelista, el cual debe de sanar y restaurar. Oiga, una unción de evangelista sin usar está arranciada. A ver, díganme aquí, ¿cuántos son apóstoles? Función de apostolado, va y levanta lugares, congregaciones, va y envía gente para que estén atendiendo congregaciones, edifica pastores, edifica maestros, edifica evangelistas, está haciendo una función de cobertura, apóstol, unción de maestro, todo el tiempo está enseñando la palabra de Dios, donde quiera que está dando una enseñanzas profundas fácilmente. La gente entiende fácilmente con el maestro. Ya entendí lo que me quiso decir. No entendía ese pasaje de la Biblia, pero qué fácil me lo explicó usted. La unción del maestro, ¿verdad? La unción del pastor, todo el tiempo cuidando a las ovejas, todo el tiempo corrigiéndolas, todo el tiempo redireccionándolas, todo el tiempo edificándolas, dándoles de comer, llevándoles a pastos agradables, a pastos verdes, ¿verdad? Llevándolos al refrigerio y al reposo. La unción del pastor, la unción del profeta, todo el tiempo dándole el consejo de parte de Dios a la gente, todo el tiempo edificándolas, todo el tiempo corrigiéndolas, todo el tiempo a través de la palabra redarguyéndolas, ¿verdad? Es decir, no castigándolas, no azotándolas, porque no es su función, sino levantándolas, dándole la consejería para que reciban la vara de oportunidad de parte de Dios, porque la palabra profética no es para azotar, la palabra profética es para dar oportunidad de parte de Dios. Usted se recordará de aquel rey que estaba en cama, ¿verdad? Y que llegó el profeta entrando por el pasillo y le dijo, dice el Señor que vayas y arregles tu casa, que la pongas en orden porque vas a morir. ¿Ha oído esa porción de la escritura cuando le dicen a ese rey, creo que es Ezequiel? Y le dice el profeta, ve a poner tu casa en orden porque vas a morir. A ver, ¿qué tenía que hacer el profeta? Digo, ¿qué tenía que hacer la persona que estaba acá, el rey? ¿Qué tenía que hacer? Le están dando el consejo, ¿qué tiene que hacer? Le están dando la palabra profética, le están diciendo lo que va a suceder, ¿qué tiene que hacer? Como si fuera el rey todos los días se muriera aquí, no. En lugar de que venga y me ore, en lugar de que venga y me unja, venga y me restaure, ahí viene, se va a morir usted. Oiga, pues ¿qué cosa es esa? En lugar de decir eso, tenía dos opciones. Número uno, creer la palabra profética, levantarse
ir a arreglar las cosas en su casa. Perdóname, mi amor, te traté muy mal todos esos años de mi vida. Quiero que me perdones porque me están pidiendo los tenis. Hijos, perdónenme, los insulté, los golpeé. La realidad no lo quería hacer. Por favor, perdónenme. Quiero poner en orden todas las cosas. Mira, hijos, les va a tocar esto, esto y esto. Mi amor, te dejo todo esto, ¿verdad? ¿Dónde firmo? Estoy poniendo en orden todas las cosas, ¿verdad que sí? Eso es ordenar la casa. Era la primera unción que tenía este rey que se estaba muriendo. Pero le dieron la unción de la oportunidad, le dieron la vara de la oportunidad. Así que el rey, dice la palabra de Dios, se volteó y empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y le dijo al Señor, dame otra oportunidad. Déjame vivir. Señor, por favor, tengo muchas cosas que hacer. He hecho cosas muy malas, las quiero arreglar. Tienes razón, no he tenido en orden la casa. Dame la oportunidad de vivir para ordenarla. No sé qué dijo, ¿verdad? La Biblia solamente dice que empezó a llorar y a pedirle a Dios que le prolongara la vida. Eso solamente dice, pero yo estoy tratando de imaginarme qué tantas cosas pudo decir. Porque era su oportunidad. Y entonces dice la Biblia que el profeta iba saliendo de la casa cuando le dice el Señor, regrésate y dile que le voy a dar 15 años de vida de oportunidad, con una advertencia. Durante su tiempo de vida va a estar en paz, todo Israel, pero a su muerte, sobre sus hijos, vendrán procesos difíciles. Y el profeta se regresó y le dijo al rey, tienes 15 años más de oportunidad. ¿A cuántos le gustan las oportunidades? Alce la mano al que le gustan las oportunidades. Dígale al de al lado, al que levantó la mano, la oportunidad es para que corrijas. No creas que se pasó la oportunidad de ordenar la casa. Te dieron 15 años más de vida a ese rey, pero lo primero que tenía que hacer, levantándose de la cama, era ordenar su casa. Porque la tenía desordenada. El problema es que tal vez no lo hizo porque cuando vino el periodo sobre sus hijos, vino calamidad. Y en esa ocasión de sus hijos fueron llevados cautivos. Porque no corrigieron. Porque de la misma manera que Dios le dio la oportunidad a Ezequiel de corregir por su llanto y su clamor, de esa misma oportunidad Dios le hubiera dado la oportunidad a Israel. Di conmigo, tengo que aprovechar las oportunidades de Dios para corregir. Dilo. La unción, di conmigo, la unción, el aguión, es la unción que te da oportunidades, es la unción del evangelista, es la unción de la proclamación del evangelio. Esta función del evangelista, dijimos, tiene la oportunidad de sanar y de restaurar. Sanar, diga conmigo, y restaurar. ¿Se acuerda? El rey sanó, ¿qué tenía que hacer ahora? Restaurar todas las cosas. Conclusiones. Estas 5 unciones que tenemos para poner sobre nuestra cabeza son coberturas de protección para nuestra vida. Efesios 4:11 dice lo siguiente. Efesios 4:11, si nos puedes por favor poner. Quiero terminar con ese pasaje. Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. 5 unciones. Y te voy a decir algo. Todo el pueblo de Dios debe estar ungido. ¿No se oyó? Pero repito, todo el que se dice hijo de Dios y que se dice cristiano, ¿alguien sabe qué quiere decir el Cristo? ¿Alguien sabe lo que significa el Cristo? ¿Alguien sabe lo que significa el Cristo? La palabra Cristo significa ungido. La palabra Cristo significa ungido. ¿Y qué será cristiano? ¿Usted qué es? Usted es cristiano, ¿verdad? Aunque también es hijo de Dios. Y a todo aquel que siga cristiano significa un ungido por Cristo.
Cristiano es ¿qué? Un ungido por Cristo. Así que todos los cristianos, todos los hijos de Dios debemos de estar ungidos. ¿Con cuál de las 5 unciones? Todos tenemos una unción. Y todos debemos de trabajar en dirección de esa unción. Amén, ¿le parece? ¿Alguien quiere recuperar su unción esta tarde? ¿Alguien perdió su unción? ¿Alguien se le apestó? Se le echó a perder con la mosca muerta y ahora huele a podrido, tiene un hedor putrefacto. Antes usted se paraba, hablaba de Cristo, la gente lloraba, le decía, por favor, quiero recibir al Señor Jesús. Hoy usted se para y la gente ni le hace caso. Porque algunos dicen, ¿qué me va a venir a decir usted si yo lo conozco? Una unción podrida. ¿Quién lo va a querer oír haciendo cosas injustas? Haciendo cosas desagradables, dañando a los demás. ¿Quién lo va a querer oír? Pero si usted ha sido entendido como Ezequiel esta tarde, si antes de que venga la palabra de azote, antes de que venga la vara de azotar, usted corrige, usted recupere su unción, huela bien, tenga un olor fragante, un olor fresco delante de Dios, que su adoración Dios la pueda recibir. No que lo oiga y diga, huele mal, sino que sea una adoración fragante, exquisita, que sus oraciones, como el incienso que él ha puesto en la tienda del tabernáculo, perfumado, suban a Dios. Y no que sus oraciones lleguen hasta el techo de su casa y no suban más, sino que sean un buen aroma en el cielo. ¿Alguien quiere recuperar su unción? Es decir, no, yo soy ungido, pastor, estoy bien. Entonces alguien quiere ser ungido para una cosa mayor. ¿Por qué no se ponen de pie? Yo le pedí a mi esposa que estuviera por acá, ¿no está por ahí? Por favor, que venga. La Biblia nos enseña siempre que nos examinemos. La Biblia siempre nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Chequen su unción, serían otras palabras.